En este episodio nos vamos a centrar en la prevención, tanto a nivel de uso responsable de antibióticos como en el uso de las vacunas. Miguel Claver, Lorenzo Fraile y Cristina Muñoz te van a contar cuáles son las claves a tener en cuenta para afrontar la retirada del óxido de zinc con éxito en las granjas desde el punto de vista de la medicina preventiva. El reto al que nos enfrentamos como sector. El reto frente al que nos vamos a enfrentar, ya estamos enfrentándonos, son las resistencias de las bacterias a los antibióticos, en general a los antimicrobianos, específicamente más a los antibióticos, que están dejando de funcionar como lo habían hecho hasta ahora, con las consecuencias que esto nos trae, que son fallos terapéuticos que vemos desgraciadamente de forma más habitual cada día y que está poniendo en riesgo, bueno, pues prácticas médicas habituales. Coli se ha tratado siempre pues con óxido de zinc en el pienso y luego con uso de antibióticos, fundamentalmente el uso de colistina. ¿Cuál fue el problema con la colistina? El problema con la colistina, como todos sabéis, fue que se identificó un nuevo mecanismo de resistencia plasmídico que permitía una diseminación horizontal además de vertical y que tenía, cuando nos dimos cuenta y la pudimos identificar, vimos que tenía una distribución mundial. Sabemos que el sector porcino hizo un grandísimo esfuerzo de forma voluntaria, además, a través del plan Reduce Colistina y que en el plazo de esos 3 años no solo llegamos a esos 5 miligramos, sino que, como veis, estábamos en el 1,44 y ahora estamos validando los últimos datos que ya nos dan por debajo del 1 para el año 2019. ¿Cuál es la legislación que debemos tener en cuenta? Tenemos una nueva legislación y esta nueva legislación, que entra en vigor en enero del 22, nos trae un cambio radical en el uso de los antimicrobianos y específicamente los antibióticos, tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Por lo que se refiere a la profilaxis, como bien sabéis, solo se puede hacer de una administración excepcional, de forma individual, cuando es un antibiótico, o a un número restringido de animales cuando son otros antimicrobianos. También sabéis que el uso de metafilaxis va a quedarse muy acotado. Solo administrar a un grupo de animales cuando riesgo de infección de los animales en contacto sea muy elevado y no existan otras alternativas apropiadas disponibles. Y luego, además, para hacer mucho más interesante todo este panorama, pues tenemos el Green Deal o el Acuerdo Verde que se ha hecho en Europa, que se conoce como de la granja a la mesa, donde una de las condiciones que se pone es que las ventas de antimicrobianos en Europa tienen que ser reducidas hasta el 50% antes del año 2030. Los criterios para un buen uso de la terapia con antimicrobianos. Para utilizar bien los antimicrobianos, ¿no?, en concreto los antibióticos, pues debería cumplir estos 5 criterios, ¿no? Tener claro el germen patógeno, esto con el diagnóstico, ¿no?, lo debería tener claro. Debería conocer la sensibilidad antimicrobiana. Hombre, las características farmacocinéticas del antibacteriano, hombre, esto se pone siempre, ¿no?, en los libros. Realmente, bueno, esto se estudia y yo creo que, salvo aquellos que somos unos frikis, ¿no?, de la farmacología, pues realmente la gente esto luego no, en la práctica no lo tiene en cuenta. Las reacciones adversas, en veterinaria nos hemos preocupado muy poco de las reacciones adversas y en concreto de los tratamientos de digestivo, ¿no? Siempre, por ejemplo, los tratamientos largos con antibióticos en otras especies, ¿no?, son proclives, por ejemplo, las famosas disbiosis, etcétera, se ha comentado, ¿no?, la modificación de la microbiota, etcétera. Siempre hemos creído que esto era muy inocuo, ¿de acuerdo?, en un concepto general. El tiempo de espera no nos preocupa en las diarreas por destete. ¿Por qué? Porque estos animales pasan, ¿no?, mucho tiempo hasta que lleguen al matadero, y el coste sí, evidentemente, porque como se ha dicho también tienen que ser temas económicamente rentables, ¿no? De estos 4 puntos de uso prudente, los 3 primeros son de obligación veterinaria ineludible, o sea, hacer un buen diagnóstico, conocer la sensibilidad y seleccionar el producto. Ponerlo bien en la granja, a la dosis y la duración, lo delegamos en la explotación, porque tú no puedes estar todos los días, pero deberíamos monitorizarlo mucho más. Este punto es crítico y es el 25% de un uso prudente. La terapia con antimicrobianos en la práctica diaria. ¿Cómo lo hago en la parte práctica? Bueno, pues tengo 2 opciones. Tengo un caso clínico, escojo un antibiótico registrado para ese tratamiento y ¿qué me puede pasar? ¿Que funcione o no? Si funciona, pues perfecto. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, es un tratamiento empírico, por cierto, como se hace en medicina humana en muchísimas ocasiones, no hospitalaria. Otra opción es posible, y es que tú tienes un caso clínico, puedes escoger un antibiótico, pero si tomo muestras, puedo hacer un diagnóstico
puedo determinar la sensibilidad, seleccionar el antibiótico más adecuado para llegar al mismo sitio probablemente, pero sé los antibióticos que puedo utilizar de las diferentes categorías, tengo información epidemiológica de la explotación, ¿vale? Y no pierdo la cepa. La importancia de la barrera intestinal. Sabemos que el tracto digestivo de los animales, de las personas, de muchos mamíferos, pues básicamente el organismo lo está tomando como una vía de entrada pura y dura de gérmenes y patógenos que puedan venir desde el exterior. Y aproximadamente un 70% de las células inmunes del organismo se concentran en este punto y están asociadas a mucosas del intestino porque el cuerpo lo reconoce como una zona de alto riesgo de entrada de patógenos. Con lo cual, tiene mucho sentido utilizar estos mecanismos de protección e intentar estimular y enseñar a estas defensas cuáles son los patógenos y qué mecanismos debe tener para defenderse. Un intestino que ha preparado una barrera, cuando se ve afectado, se vuelve más permeable, se vuelve más delicado, puede romperse y puede hacer un montón de canales y de vías de paso para toxinas, para patógenos. Modulando el sistema inmune, lo que tenemos claro es que modulando el sistema inmune del intestino podemos afectar, prevenir o podemos sufrir otras patologías que en principio nada tendrían que ver con el digestivo y que afectarían a todo el sistema inmune de los animales. Por lo tanto, va más allá. No solo se queda, aunque es la parte fundamental, en que haya o no diarrea postdestete, sino que el impacto puede ser todavía a mayor escala. Las vacunas son un buen mecanismo de control. Mecanismo de control que realmente fomenta un uso razonable y un uso muy responsable para reducir el uso de todo tipo de antimicrobianos. Y todo esto se nos junta en una amalgama de problemas que hay que hacerle frente y que los ganaderos y los veterinarios pues los perciben de diferentes maneras. Al principio, básicamente, se utilizaban como alternativas en aquellas granjas donde absolutamente nada me ha funcionado y no soy capaz de controlar diarreas con óxido de zinc, ni con antibióticos, ni nada por el estilo. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo y de los meses y de las experiencias positivas o más o menos positivas en estos casos, pues se ha ido estableciendo y ya hay unidades productivas, ya hay ciertos ganaderos y empresas donde la vacuna frente a coli, la vacuna frente a diarrea postdestete, es una alternativa clara y que está muy extendida en porcentajes superiores al 50% de los animales de la empresa. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de aplicar una vacuna? Las vacunas requieren de un trabajo previo, es decir, necesitan un tiempo para proteger al lechón. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que en un escenario donde no tengamos óxido de zinc, pues obviamente necesitamos proteger a los animales y que estos salgan inmunizados al momento del desafío, que normalmente va a ser justo al destete. Aquí nos va a ayudar, y nos está ayudando mucho, la clara tendencia, y obviamente por ley de bienestar y por productividad, que se va a los 28 días, hay una edad mínima a la que hay que poner, un momento de vacunación y un tiempo de onset de inmunidad, que es el periodo desde que yo aplico la vacunación o la segunda dosis de la vacunación hasta que los animales hacen la inmunidad concreta. Esto es clave y va a ser más clave aún cuando no haya posibilidad del uso de óxido de zinc en ninguno de los piensos, ya que en esos 28 días vamos a tener, y se está haciendo, pero vamos a tener que ser escrupulosos en cómo orientar este plan vacunal para que mis animales salgan perfectamente protegidos al destete. Datos y tiempo, dos conceptos clave en problemas multifactoriales. Esto es una patología multifactorial. Obviamente, necesito un patógeno, un coli, para que me genere una diarrea postdestete. Pero obviamente se va a ver predispuesto, se va a ver contribuido o se va a ver agravado por todos los factores nutricionales, genéticos, ambientales. Por mucho que yo me esfuerce en poner medidas, que yo vacune, que yo haga el mejor pienso del mundo, si los cerdos están fríos y no lo comen, pues la solución y el efecto que vamos a tener no va a ser el esperado. Por lo tanto, creo que hay que recalcar muy mucho que no debemos esperar una solución mágica, sino debemos esperar varios pilares que se conjuguen y que nos den un soporte sólido para evitar todo este complejo de la diarrea postdestete.
Todos estamos acostumbrados a que en granjas de reproductoras tengamos un montón de datos lo más precisos posibles, pero a nivel de transición es mucho más complicado y generalmente cuesta mucho más conseguir datos y poder chequear vía resultados lo que está ocurriendo o no está ocurriendo, más allá de diarrea sí, diarrea no, más allá de mortalidad sí, mortalidad no. Podemos tener pesos de salida, no siempre tenemos los de entrada. Creo que tenemos que trabajar con muchos más datos en estas fases. Datos productivos. Podemos mirar ganancias medias diarias que obviamente se ven afectadas por presencia de diarrea o no. Sí que hay bastante trabajo debido a toda esta situación del control del uso de antibióticos, de gastos en medicación y su reflejo como bajan drásticamente con el uso de vacunaciones. Pero sí que es cierto que lo que vemos en una granja y lo que vemos en otra debido a este carácter multifactorial, pues puede diferir. Por lo tanto, necesitamos datos para verlo. Y otra cosa que necesitamos es tiempo. Generalmente estamos acostumbrados a la inmediatez y a acción y reacción y obviamente hay ciertas soluciones que requieren. Y uno de los efectos que es importante de la vacunación es que aparte de controlar los colis y evitar que haya diarrea o no haya diarrea, en bastantes casos lo que hacen es reducir la excreción. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el espacio Sumando Esfuerzos de la página web VetConecta. También nos vemos en la cuenta de LinkedIn de Emprogapor y en el Facebook de Disarm, donde encontrarás mucho más contenido complementario a este punto y sobre la guía creada para acompañar al sector en el proceso de la retirada del óxido de zinc en las granjas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.